Bueno, la mitosis es la división del núcleo celular que está dentro de la división celular mitótica. Y la división celular mitótica o división celular es una de las fases del ciclo celular. El ciclo celular, recuerdo que es el conjunto de acontecimientos que tienen lugar en una célula desde que ésta se origina hasta que da lugar a dos células hijas idénticas a ella. Por tanto, desde el punto que señalo con la flecha, una vuelta completa hasta llegar a ese punto. Incluye la interfase e incluye la división celular mitótica, dentro de la cual está la mitosis, que es la cariocinesis, la división del núcleo, y está la citocinesis, que es la división del citoplasma, aunque muchas veces se utiliza el término mitosis para nombrar a la división celular mitótica completa. Bien, dentro del ciclo celular rápidamente tenemos la interfase con la fase G1, en la cual el metabolismo es muy activo, con biosíntesis de proteínas, de material celular. Ahí tiene que haber crecimiento celular porque la célula, al dividirse, naturalmente tiene la mitad de contenido. Cuando una célula se acaba de formar, tiene la mitad de tamaño que la célula madre, puesto que la célula madre da lugar a dos células hijas. Por tanto, lo primero que tiene que hacer es aumentar de tamaño y para eso tiene que realizar una gran biosíntesis, un metabolismo muy activo, fabricar proteínas, fabricar estructuras celulares. La segunda fase es la fase S, que se denomina fase de síntesis, pero se refiere a la síntesis de histonas, que son proteínas que se unen al ADN en la cromatina, y sobre todo la replicación del ADN. Aquí en esta fase también se empiezan a replicar, a duplicar los centriolos si es una célula animal. Y por último, la fase G2 es la fase de preparación para la división. La célula solamente entra en fase S y luego en fase G2 si se va a dividir. Si no, no tiene sentido replicar el ADN, no necesita tener dos copias del material genético si no se va a dividir. En la fase G2 se produce la biosíntesis de elementos específicamente para la división celular. El ADN, la cantidad de ADN de la célula, varía por tanto a lo largo del ciclo celular. Se duplica durante la fase de replicación y se divide a la mitad en la fase de mitosis, de división mitótica, ya que la mitad del material genético pasa a cada una de las células hijas. Pero no varía el número de cromosomas. Si la célula madre original tiene 2N cromosomas, las células hijas van a tener 2N cromosomas. Lo que va a variar es la cantidad de material genético, porque van a tener la célula madre, después de la fase de replicación, va a tener una copia, o sea, dos copias de su dotación génica. Las células hijas no lo van a tener, pero la mitosis también la pueden llevar a cabo células haploides, y una célula haploide por mitosis dará lugar a dos células haploides. No hay variación de la dotación génica, el número de cromosomas. Bien, la división celular mitótica o mitosis, ya hemos dicho que se divide en cariocinesis y citocinesis. Vamos a empezar viendo lo que es la mitosis. Es el proceso de división celular a partir en el cual a partir de una célula madre se obtienen dos células hijas con idéntica información genética. Se obtienen dos células hijas con idéntica información genética, con la misma dotación cromosómica. No hay ninguna variación de la dotación cromosómica. Si la célula madre es 2N, las células hijas son 2N. Si la célula madre es N, las células hijas son N. Y tiene cuatro fases: profase, metafase, anafase y telofase. Aquí tenemos representado para una célula 2N igual a 4. En la profase los cromosomas ya se ve que tienen cromátidas hermanas. Las cromátidas hermanas de un cromosoma, que están unidas por el centrómero, son exactamente idénticas, iguales e idénticas, tienen exactamente la misma información génica y se han producido por replicación del ADN. El típico cromosoma durante la mitosis que pintamos es el cromosoma metafásico, con dos cromátidas hermanas idénticas. Aparece en metafase en la placa ecuatorial. Después, en la anafase, como se ve en el dibujo, cada una de estas dos cromátidas idénticas se van a separar. Las dos cromátidas se van a separar y cada una de ellas va a ir a un polo de la célula. Como son idénticas, va a ir la misma información a cada polo. Bueno, vamos a ver qué pasa en cada una de estas fases.
En la profase los cromosomas se condensan y la membrana nuclear empieza a desaparecer, se diluye. Los centriolos que se han duplicado en la fase S y la fase G2 van separándose a polos opuestos de la célula y entre ellos van dejando microtúbulos que formarán el uso acromático o uso mitótico. Aquí vemos en esta célula, que sería una célula haploide porque tiene 3 cromosomas, cómo la envoltura nuclear empieza a desorganizarse y acaba desapareciendo. Bueno, aquí se puede meter una profase tardía, una metafase temprana. No vamos a usarlo, vamos a usar profase, metafase, anafase y telofase simplemente. Pero bueno, una profase tardía sería la desaparición total del núcleo, y desaparece también, que aquí todavía se ve, el nucleolo. Desaparece el nucleolo al final de la profase, desaparece la envoltura nuclear y los cromosomas, una vez que están fuera, que ya no hay núcleo, los cromosomas se van a unir a las fibras del uso cromático mediante unas estructuras que se llaman cinetócoros. En la fibra del uso mitótico hay microtúbulos polares, astrales y cinetocóricos. Los astrales son los que están en la parte extrema hacia el exterior de la célula. Los polares van de centrosoma a centrosoma, o sea, de una pareja de centriolos a la otra, y los cinetocóricos son los que se unen a los cinetócoros que están en el centrómero de los cromosomas. Bien, en la metafase los cromosomas son arrastrados hasta el plano ecuatorial de la célula, formando lo que se llama la placa ecuatorial o placa metafásica, donde quedan alineados. La unión de los microtúbulos cinetocóricos a los cromosomas es muy importante porque tienen que unirse cada microtúbulo cinetocórico a un cinetócoro de una cromátida hermana, para que éstas queden orientadas a polos opuestos de la célula. El uso que vemos en estos dibujos es un uso astral de una célula animal porque tiene centriolos. La célula vegetal no tiene centriolos y entonces no queda tan localizado a puntos opuestos de la célula y se denomina anastral porque no tiene esa especie de estrellas en los extremos. Y aquí tenemos una imagen real de una metafase con todos los cromosomas en el centro, en la placa ecuatorial, y un uso astral. Bien, en esta metafase los cromosomas quedan perfectamente alineados en la placa metafásica. Aquí es donde la cromatina llega a su máxima condensación. Los cromosomas que suelen aparecer siempre dibujados o en los cariotipos son cromosomas metafásicos, y a partir de aquí se va a producir la separación de las cromátidas hermanas, que pasan a ser cromosomas hijos o cromosomas anafásicos. Como cada cromosoma tiene 2 cromátidas y las 2 cromátidas se separan, va a ir el mismo número de cromosomas a cada polo de la célula, y los cromosomas que antes eran cromátidas hermanas tienen exactamente idéntica información genética. Por lo tanto, se van a desplazar una dotación génica completa a cada polo celular durante la anafase, arrastrados por los cinetócoros, por los microtúbulos cinetocóricos. Estos microtúbulos cinetocóricos se van acortando, van arrastrando los cromosomas hijos, las cromátidas hermanas, a los polos opuestos. Aquí vemos otro dibujo que indica lo mismo. Por último, en la telofase los cromosomas que ya están en los polos empiezan a desespiralizarse, a descondensarse, se vuelven más difusos y alrededor de ellos aparece la envoltura nuclear. Incluso puede empezar a aparecer el nucleolo. Por lo tanto, al final de la telofase tenemos dos núcleos idénticos en la célula, 2 núcleos idénticos, cada uno con una dotación cromosómica completa y con una dotación genómica completa. Pero el citoplasma todavía no se ha dividido. Aquí tenemos otra imagen similar, se está formando la envoltura nuclear alrededor de los cromosomas. Como esto es una célula animal, está empezando a formarse el surco de segmentación entre las 2 células, porque
que en la célula animal la citocinesis se produce por estrangulamiento. Lo que ocurre es que se genera un anillo contráctil en el surco de segmentación en la parte en el plano ecuatorial de la célula, que estrangula y separa el citoplasma de las dos células hijas. En la célula vegetal, sin embargo, esto no puede ocurrir porque tenemos la pared celular. Lo que ocurre en la célula vegetal es que se forma una estructura a partir de vesículas del aparato de Golgi que se llama fragmoplasto. Este fragmoplasto acaba separando las dos células y formando la lámina media de la pared celular. Bueno, aquí tenemos imágenes reales en las cuales el uso acromático está teñido de rojo y los cromosomas están teñidos de azul, una metafase mitótica y una anafase mitótica de una célula animal. Y aquí tenemos las 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase.